es de información pública, es de dominio público que ahí en presidencia, en gobierno, el gobierno federal, el gobierno de la 4T, trabaja la productora de Primero Noticias, la productora de Loret de Mola en ese momento. Laura Barranco, que también trabajaba ahí, ha denunciado en más de una ocasión que pues efectivamente si había personas que estaban enteradas, eran justamente ellos dos, que se supo con tiempo de anticipación. Incluso Laura Barranco ha dicho, yo les dije, o sea, no me lo cuentan, yo les dije, hay conversaciones en WhatsApp y demás que a Loret de Mola parece no importarles. Pero la pregunta que nos hacemos todos es qué va a pasar con Azucena Pimentel. El presidente López Obrador más adelante en la conferencia de prensa reconoce que si Azucena estuvo implicada en el caso, no podría trabajar en el gobierno federal. Y por eso quiero empezar con este primer punto importante. Esta carta de Azucena Pimentel es una carta que ella sube a una página donde es azucenapimentel.com, la sube justamente ahí, con fecha del 10, con fecha de diciembre del 2019, perdón, y voy a leerles un fragmento de la carta, lo que es el posicionamiento de Azucena Pimentel. Como es del dominio público, en la mañana del viernes 9 de diciembre de 2005, los principales medios de comunicación de México difundieron lo que parecía ser un operativo policial para detener a una banda de secuestradores en el Estado de México. En ese momento, quienes presenciamos los hechos creíamos que se desarrollaba en vivo, tal y como informaron las autoridades, pero con el tiempo se conocieron las circunstancias reales en las que la Agencia Federal de Investigaciones llevó a cabo la acción y desde entonces se me ha señalado por ser partícipe o incluso organizadora de ese montaje. Esto es totalmente falso. En la cabina de un noticiero de televisión no se tiene control sobre los hechos en vivo que se están poniendo en la pantalla. Quienes están ahí ven lo mismo que lo que ven los espectadores y eligen la información y las imágenes que presenta el conductor en turno. Cuando se hacen enlaces en vivo, se reacciona ante lo que va ocurriendo y se dan instrucciones a reporteros, camarógrafos y asistentes, siempre con el objetivo de presentar la información de la mejor manera posible. No hay manera ni tiempo de falsear hechos ni elaborar montajes. Reitero que no tuve conocimiento del hecho antes de que se nos informara desde el lugar. Mis acciones y decisiones respondieron exclusivamente a la información que se llegaba en el momento y a lo que veía y escuchaba en un monitor, al igual que millones de personas lo hacían en sus casas, como en todos los eventos que cubrí durante los 20 años que trabajé como productora de televisión. Esa mañana del 9 de diciembre de 2005, ante un acontecimiento que se desarrollaba en vivo, mi labor como productora era garantizar que reportero y camarógrafo estuvieran listos y en el sitio adecuado para reaccionar ante lo que pasara. Asimismo, tenía que poner a cuadro los hechos para dar servicio a la audiencia del noticiero. Solo contaba con lo que me informaban desde el lugar y lo que se registraba en la cámara. Algo importante a recordar es que dichos enlaces no solo se transmitieron por Televisa, también fueron emitidos por TV Azteca y en diferentes radiodifusoras. Había más medios de comunicación en el sitio, incluso cubriendo lo que sucedía con helicópteros. Fue la nota más relevante del día y como tal se registró y se informó. En ese periodo, las presentaciones a medios de detenidos y operativos eran un asunto cotidiano. Nada en particular indicaba que ese suceso fuera diferente o tuviera un trasfondo que generara sospechas. La mayoría de los medios de comunicación informaba los logros del gobierno federal en la lucha contra la delincuencia, por lo que no era nada extraño o inusual incluir esta información en los contenidos de televisoras y estaciones de radio. Por otra parte, si bien el productor tiene la autoridad de decidir sobre contenidos, debe atender a una cadena de mando y conciliar las instrucciones y opiniones de diferentes instancias con distintos niveles de autoridad. Hacer televisión en vivo es un trabajo de equipo en el que es difícil que alguien pueda hacer lo que quiera, y esto incluye desde reporteros y conductores hasta directivos. Llevar a cabo una acción de este tipo y magnitud hubiera implicado juntas previas del equipo, con participación y conocimiento de integrantes de la producción y del gobierno federal. En mi ámbito de responsabilidad eso no sucedió. No hay una sola voz que lo haya confirmado, incluso entre quienes formaban parte del equipo de trabajo y ahora aseguran estar revelando sus versiones. Y cabe mencionar, Televisa siempre ha negado las frecuentes acusaciones de la existencia de un acuerdo previo con la Agencia Federal de Investigaciones para crear o transmitir un montaje. Además, es importante recordar que el 2 de marzo de 2007, Pablo Reina, el reportero que se encontraba en el sitio esa mañana cubriendo de la información para Primero Noticias, recibió a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una respuesta oficial de la Agencia Federal de Investigaciones, confirmando que la información que se le proporcionó sobre el operativo desarrollado por elementos de la Agencia Federal de Investigación no se precisó que la detención de las personas ocurrió antes de su llegada y por lo tanto
no se le proporcionó información completa, objetiva y veraz. Hay otro elemento que vale la pena recuperar, la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proyecto de resolución que elaboró en respuesta a la solicitud de amparo de la ciudadana francesa Florence Cassés. El ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea hace las siguientes reflexiones acerca de la actuación de los medios de comunicación. Resulta fundamental, y cito, señalar que no es la opinión pública o los medios de comunicación a los que se debe imputar la escenificación ajena a la realidad y el trato anticipado de culpable respecto a la recurrente. No fueron los medios de comunicación quienes detuvieron a Florence Cassés y no la pusieron a disposición inmediata del Ministerio Público, ni fueron ellos quienes le negaron su asistencia consular y la trasladaron a las Chinitas. Fue la autoridad. Fueron los agentes y responsables de la Agencia Federal de Investigaciones quienes organizaron y prepararon un montaje a efectos de publicitarlo, en las principales cadenas de televisión en México, como quedó reseñado en los antecedentes de esta sentencia. El máximo responsable de esta agencia reconoció este hecho en una conferencia de prensa meses después. Esta primera sala no censura que la prensa informe sobre los acontecimientos que resultan de interés nacional, como la lucha contra la delincuencia. Censura que las autoridades encargadas de una detención deformen consistentemente la realidad con el fin de crear un filtro de esta realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y principalmente frente a las futuras partes del proceso como los culpables del hecho delictivo. Por todo lo anterior, cito más adelante lo que dice Azucena Pimentel, reitera que tuvo conocimiento de las características del operativo, de los hechos que ocurrirían y de la identidad de los detenidos al mismo tiempo que toda la audiencia del noticiero, conforme se iba informando desde el lugar que se realizaba el enlace en vivo. No participé en reunión alguna con instancias privadas o gubernamentales para crear montaje alguno, ni en este caso ni en otro alguno. Mis acciones como productora de la emisión del programa Primero Noticias del 9 de diciembre de 2005 respondieron a la información e imagen que llegaba desde el lugar de los hechos como cualquier otra ocasión. Mi labor como productora siempre se ha regido por los principios de honestidad, veracidad, profesionalismo, rigor y servicio para el público, sin importar el medio ni la instancia en la cual haya colaborado. Esto es lo que dice Azucena Pimentel. Por supuesto, después cita a todos los medios de comunicación, que ha tenido el privilegio de conducir programas con distintas personas, al nivel de Jacobo Zabludovsky. Bueno, creo que con eso decimos muchas cosas. Ahora, esta es la carta, es la respuesta de Azucena Pimentel. Así que de una u otra manera, Azucena dice, a mí me entregaron lo que estaba pasando y yo, pues mi chamba es darle seguimiento, nada más. Entonces, si estás viendo que están torturando a una persona, si estás viendo que las cosas están como raras, pues no vas a mover un solo dedo, solamente vas a transmitir lo que está ahí, porque a decir, y vaya respuesta tan conformista, de Azucena Pimentel, pues ella que iba a saber, ¿no? O sea, ya nada más iba reaccionando a lo que estaba ocurriendo en vivo, no podía investigar, no había un equipo de periodistas, bueno, Televisa me imagino que no tenía los recursos para darle un poquito más de sentido al tema. Qué casualidad que Azucena Pimentel no, pues no supiera, ¿no? Lo que sabía Laura Barranco. Qué cosas del vaya, creo que aquí es donde empezamos con las posiciones tan contrapunteadas. Y lamentablemente, permítanme decirles una cosa, si Loreto Mola ha argumentado, Loreto Mola y Azucena argumentan exactamente lo mismo, y eso es lo preocupante, porque Azucena trabaja en el gobierno y Loreto es adversario del gobierno. Entonces, ¿cómo concebimos que tenemos a dos personas que argumentan exactamente lo mismo y entonces llega una tercera, que en este caso es Laura Barranco, diciendo, espérense, yo les dije, o sea, a mí no me van a decir que no, yo les avisé, yo les dije que esto estaba mal y ellos aún así decidieron utilizarlo. Quiero que vayamos a escuchar en este mismo clip, mi querida Ceci, mi querido David, la respuesta de Pablo Reina. Años después, Pablo Reina emite una opinión. Acuérdense que Pablo Reina lo despiden. Él era el reportero que estaba en el lugar de los hechos, Pablo Reina, y él, de hecho, puso un tuit hace un ratito en donde justamente retoma lo que dice Azucena Pimentel y sube el documento en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos le hace de conocimiento que la AFI ocultó información del operativo del 9 de diciembre de 2005. Ahora, si bien la AFI efectivamente oculta información y es la que hace la mala praxis y demás, ¿dónde queda la responsabilidad de los medios de comunicación? Porque esto de que no tienen responsabilidad, yo tampoco me la creo. Vamos a escuchar lo que dijo Pablo Reina meses después, ya en una opinión mucho más fundamentada, o en una opinión incluso centrada en Florence Cassés. Vamos a escuchar. Tras 7 años de cautiverio salió libre Florence Cassés.
Este asunto nos tiene que hacer pues reflexionar qué fue lo que las autoridades mexicanas hicieron mal en este caso. Si recordamos, hay que irnos un poco hacia el pasado. Fue 2 meses después de ocurrido el operativo cuando nos enteramos que todo había sido un montaje. Esto, por supuesto, porque fueron las propias autoridades del gobierno francés, a petición de la propia Florence Cassé, quienes reclamaron que no se habían respetado los derechos humanos de la ciudadana francesa y que se había realizado un operativo y una detención no como todos habíamos creído que había sido. Durante el gobierno del expresidente ahora Felipe Calderón, las autoridades que en ese momento realizaron varios operativos aparatosos nunca fueron llamadas a cuentas a pesar de las denuncias. Ahora, ya en un nuevo sexenio, estamos pagando las consecuencias de que no se haya realizado un caso conforme a derecho y que no se haya armado una averiguación debidamente. Es por eso que el Tribunal Superior de Justicia de la Nación ha decidido que el procedimiento estuvo mal hecho y nunca sabremos tal vez si Florence Cassé es o no secuestradora. Lo cierto es que el no haber en su momento aceptado cumplir el Tratado de Estrasburgo que México signó en algún momento, en el cual el escenario hubiera sido otro porque Florence Cassé hubiera llegado a su país como presunta responsable de secuestro y a prisión. Ahora vemos todo lo contrario. Llega a su país victimizada por nuestras autoridades y en calidad de libre. Hasta aquí mi comentario. Que se ponga en inmediata y absoluta libertad. No, bueno. Miren nada más, como les digo, mis amigos, en aquel entonces Pablo Reina era reportero de Información General y era común que tuvieran contacto permanente con las oficinas de gobierno. En ese entonces, con la Secretaría de Seguridad Pública y la AFI. También tenían contacto permanente con las mesas de asignación, porque ahí llegaban boletines y cualquier documento a través de fax. Ojo, estamos regresando en el tiempo, ahí todavía se usaba el fax. No había WhatsApp ni smartphones, el teléfono celular era fundamental para intercambiar informaciones. En este momento, justamente, vemos que no tenían ellos el contacto como para decir, ahí está pasando esto, pero yo tengo una pregunta aquí quizás para los medios de información. ¿En dónde queda la curiosidad de los medios de comunicación? La estaban entrevistando, ¿no? La estaban preguntando. No podían hacerle más preguntas, no podían evidenciar lo que estaba pasando, no podían ser más incisivos. No, vamos a conceder, aceptamos sin conceder, que estaban mucho más limitados. Y me remoto justamente a la escuela de Jacobo Zabludovsky, perdón, pero pues si nos retomamos a esa escuela de medios de comunicación, es una escuela muy conformista. Es una escuela de, pues es que es lo que hay, ¿no? ¿No dijo Jacobo Zabludovsky en el 68 que era una mañana muy soleada? Sí, seguramente muy soleada para él. Así nos podemos remitir a la historia de los medios de comunicación. Lo que hoy pasó en la mañanera, creo que fue una demostración de cómo ha tenido que ir evolucionando la prensa, cómo pasar de ser una prensa oficialista a una prensa que cuestiona. Y por eso insisto en cuestionar a un Loret de Mola que se ha dicho crítico del poder todo el tiempo. Resulta, cuando vienen de la escuela oficialista, cuando vienen de una escuela que viene de esta prensa que lamentablemente pues se ciña a lo que dice el gobierno federal o a lo que le dicen las organizaciones y lo cree sin chistar. Ni siquiera nosotros, mis amigos, que hemos sido muy claros con nuestra ideología pro 4T, podemos quedarnos callados. Cuestionamos cuando hay que cuestionar. En este momento estamos cuestionando que una productora que tenía quizás el control de decir, a ver, no sabes qué, córtale esto, no me checa, sabes qué, métele por acá, o sabes qué, Pablo, pregúntale tal. No, vaya, no sé, había momentos, había quizás decirle al camarógrafo, tenía contacto directamente con el camarógrafo y con Pablo Reina. Y aún así pasaron oficialmente todo lo que la AFI quiso que pasara. Y quiero incluso rescatar ese fragmentito de la carta de Azucena Pimentel donde dice que en esto también tienen que ver los directivos. Entonces, vamos a aceptar sin conceder que existía probablemente este convenio, como muchos otros convenios a cambio de lana, de exclusivamente pasar lo que el gobierno quisiera. Pero lo preocupante quizás en todo esto es cómo reacciona la televisora.
En emisiones más adelante, Denise Merker es quien le tiene que lavar la cara a Loret de Mola, ¿no? Cuestionando a García Luna. Está muy bien, qué bueno que los cuestiona. Pero vamos a ver, y además vamos a escuchar la respuesta, o más bien las disculpas de Loret de Mola. Mi querido Dave,